Buenas, buenas, ¿cómo están ustedes, mis queridos amigos? Bueno, acá de nuevo este mes hablando para ustedes, escribiendo un poquito para el periodiquito, salió en verso. Mi nombre pues es Edgar Loyo y como ya los últimos 2 o 3 meses hemos estado pues colaborando y dándole gracias pues a todo el personal y las personas que a bien tienen pues leer un poco pues lo que su amigo Edgar Loyo pues escribe o informa o transmite de lo que uno va recibiendo. ¿Por qué razón el católico debe tener una formación integral? ¿Qué es una formación integral? Bueno, es una formación que no solamente abarca la doctrina católica, que no solamente abarca las oraciones, que no solamente abarca todo lo que es el catequesis, es decir, todo lo que tiene que ver con el mundo cristiano católico. Entonces una persona católica, un laico, debería también formarse en algo que se llama la formación humana. ¿Por qué? Bueno, porque debe ser la manera que podemos nosotros como que estar más preparados para recibir la gracia del Señor. Siempre se recibe la gracia del Señor. Cuando se está en gracia, la gracia actúa mejor. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en gracia. También cuando una persona tiene más formación, no educación, la gracia actúa mejor. Y yo puedo ir entonces y debo ir en la vía siempre dentro de la doctrina cristiana católica, bajo la antropología autorizada por la iglesia, es decir, que cuadre con lo que es nuestra doctrina, nuestro fundamento de fe, y también con la filosofía aristotélica, entonces, que son también básicamente parte de los escritos de Santo Tomás de Aquino, el hombre, la persona humana. Entonces, hay una situación que es la formación humana. Bueno, ¿qué es la persona humana? Porque si nos vamos a formar debemos entender qué es el concepto de persona y por qué se le dice persona humana. Pudiéramos ver pues varios puntos de vista. Desde el punto de vista político, la persona humana es un ser que pertenece al Estado y que es acreedor de derechos y deberes. Bien, esa es una definición. Biológicamente es considerado como un mamífero con características propias, ¿verdad? Con un cerebro y un sistema nervioso muy avanzado. Los antropólogos podrían decir que somos un primate de postura recta, ¿verdad? Y mientras que algunos fetólogos pueden considerar que somos un producto que se desarrolla dentro o fuera del vientre humano. Y eso está malo, no, esos son los conceptos de la ciencia y no hay problema en conocerlo. No nos podemos cerrar a conocer, a formar. Pero si vamos a hablar entonces de la formación integral, cuando digo integral, entonces embarca todo, pues, abarca todo, ¿verdad? Debemos dar claro qué es una persona, qué significa persona. Bueno, es un concepto que abarca, ¿verdad? Es un concepto que abarca eh, a todo el ser humano, lo interno y lo externo. Ah, porque pues nosotros también somos seres ontológicos, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Bueno, somos materia y alma. Y el alma es espiritual. Y esa alma es la que Dios nos envía, si la que vemos desde ese punto de vista. También le dicen principio vital en la filosofía. Entonces, nuestro principio vital es nuestra alma humana, que pues es inteligible a diferencia de los animalitos, ¿verdad? Que tienen otros tipos de principio vital o de alma. En el caso de los animalitos, y un día esto declararemos un poco más eso. Es, en caso de las plantitas son entonces almas vegetativos y en los animalitos su alma, que también se le llama alma, ¿por qué? Bueno, porque es su principio vital, pues. Es sensitivo. Sí, un día esto profundizamos un poco más en eso. Entonces, pero la que es una persona, bueno, abarca todo el concepto de ser humano interno y externo. Es y su herencia genética y su propia histórica. Y cuando hablamos de la diferencia genética, en otro tema que demos o que hablaremos un poco de lo que se llama la fórmula caracteriológica, es decir,
por qué tenemos defectos dominantes. Y esos defectos dominantes provienen de la genética. Pero ya ese es otro tema, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros también entonces sabemos que dice la ciencia, ¿verdad? Y también nos dice Dios, ¿verdad? Que somos lo más perfecto de la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, primero, si lo vemos desde el punto de vista cristiano, doctrinal, católico, es bueno porque somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Eso es lo que dice el catecismo. Pero también si lo vemos desde otro punto de vista, ya de la formación humana, entonces somos lo más perfectos porque tenemos facultades superiores. ¿Y cuáles son esas? Las mismas, las potencias del alma, es lo mismo. La ciencia y la fe no se contradicen. Hay que tener cuidado con las corrientes católicas que de repente lo que es la razón y la fe, ellos la separan. No, señor. Nosotros, la razón o la ciencia, siempre y cuando no choque con la doctrina católica, es aceptable. ¿Por qué? Bueno, porque eso es la parte de la formación del hombre. Entonces, tenemos inteligencia y voluntad. Sabemos que una inteligencia bien guiada por el Espíritu Santo va a hacer lo correcto. ¿Y cómo lo hace? Con la voluntad. Entonces, la voluntad es la ejecutora de la inteligencia. Pero también sabemos que una inteligencia de algunas personas que entonces no son de iglesia, son católicos, pero no van a misa, no van a oraciones, que solamente van el domingo a veces, entonces va un poco más difícil la guía del Espíritu Santo. Pero esas personas se pueden dejar llevar entonces, ¿por qué? Por una inteligencia ordenada, con las virtudes humanas, prudencia, justicia, templanza, fortaleza. Es decir, una persona pues formada, educada, aun cuando en el área religiosa pues un poco falla, por llamarlo así. Toda persona humana existe en sí misma. Toda persona humana existe en sí misma. Es lo que más o menos el principio que es Santo Tomás, que es un ser subsistente. Entonces somos una persona única, de allí nuestra unicidad. Y cuando hablamos que el ser humano tiene una interioridad distinta a los animalitos y a las plantitas. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros podemos entrar en nosotros y salir de nosotros, lo que llaman el yo. Pero no desde el punto de vista de nueva era, sino que el yo que está dentro de nosotros es cuando nos conseguimos con Dios en la meditación, en la contemplación. Entonces podemos nosotros, sin ningún inconveniente, acceder a la formación humana bajo la doctrina católica. No hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entonces entre educar y formar? Bueno, la palabra educar proviene del latín educare, que significa sacarte adentro. Significa extraer lo bueno que hay en la persona, es decir, se refiere a los resultados alcanzados que se obtienen desarrollando las virtudes de la persona. ¿Y dónde se nos desarrollan las virtudes? En la familia. Caemos entonces en el tema de la familia. Una familia, una persona, un matrimonio que eduque bien a sus hijos dentro de los valores humanos, los valores religiosos, va a ser una persona, va a ser mejor persona. Dentro de la antropología, entonces, la formación humana se llama también humanismo. Una persona, mientras más formada, es más humana. Y evidentemente va a pecar menos. ¿Por qué? Bueno, porque también esa persona, si tiene formación, entra en lo que llama la ética. Entonces, a veces hay personas que somos rezanderos, por llamarlo así. Rezamos y no cambiamos. Y de repente no tratamos bien al prójimo. Y hay una persona que eventualmente va a la misa y es una persona educada, trata mejor. Yo digo, conchale, yo tanto rezar y no he podido. Bueno, porque falta, es decir, no solamente es el acto de repetir cosas. Pero allí va un poco el tema, ¿verdad? Allí entonces, ahora, eso es lo que entendemos nosotros como la acción de educar, que hay dos formas, otro día podemos profundizar un poco menos. Ahora, la formación, en cambio, consiste en dar forma, imprimir la imagen, moldear de alguna manera la personalidad de la persona. Y esa personalidad, entonces, se nos va a dar por las cosas que hemos vivido, por nuestro carácter,
que viene asignado por nuestros genes y es donde entonces nosotros podemos, en los otros temas que vienen de esta serie, por llamarlo así, de la formación humana, entonces considerado prudente, ¿verdad? Para la revista El Periodiquito, dar estos temas de formación humana que nos van a ayudar a comprender mejor nuestro cristianismo, nuestro seguimiento a una persona que se llama Jesucristo, que está vivo y resucitado, comprendiendo que ella es o que él es persona divina, no persona humana. Es decir, tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Ese es un dogma, ¿verdad? Naturaleza divina y naturaleza humana. Pero no es persona humana, es persona divina. ¿Por qué? Bueno, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad. María, en cambio, entonces es persona humana, no es persona divina. Ah, pero ella se aparece por allí. Claro, porque está glorificada. Es decir, está glorificada en Dios. ¿Y dónde dice eso? Bueno, María asciende a los cielos, es un dogma, ¿verdad? María la ascienden o la llevan a los cielos, ¿verdad? La asunción de María, la ascienden, la llevan a los cielos en cuerpo y alma. Es la promesa de Cristo que está ¿dónde? En las cartas de Pablo. El Señor nos bendiga y María nos acompañe siempre.